Vamos a resolver entonces ahora ejercicios, un ejercicio de cada caso de las integrales trigonométricas. El primero entonces tiene relación con potencias trigonométricas. Entonces vamos a encontrar la integral de seno a la sexta de x por coseno cubo de x de x. En este caso vemos que coseno tiene una potencia impar. Y cuando eso ocurría, si coseno tiene una potencia impar, entonces vamos a quitar un factor coseno y la integral nos va a quedar entonces seno a la sexta x por coseno cuadrado de x por coseno x. ¿Ya? Entonces dejamos un factor coseno. Luego la potencia coseno cuadrado vamos a sustituir por una identidad trigonométrica para dejar todo en términos de seno. Entonces coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado de x por coseno x de x. Una vez así, entonces vamos a poder hacer la sustitución, hacer un u a seno x, y el de u entonces será coseno x de x. Hacemos el cambio entonces y nos va a quedar u a la sexta por u menos u cuadrado, 1 menos u cuadrado, por, y el coseno x de x es du. Luego entonces multiplicamos y separamos para poder integrar, y vamos a poder usar aquí, solo se fijan las reglas básicas de potencia. Entonces nos va a quedar u a la sexta por 1, u a la sexta de u, menos u a la sexta por u cuadrado, u elevado a 8 de u. Usamos la regla de las potencias, nos quedaría u elevado a 7 dividido en 7 menos u elevado a 9 dividido en 9 más la constante c. Y por último sustituimos el u nuevamente como seno x, y nos quedaría entonces seno a la elevado a 7, ¿cierto? X dividido en 7 menos seno elevado a 9x dividido en 9 más la constante c. Un segundo ejemplo que nos muestre un ejercicio, ¿cierto?, integrales donde vamos a dar sustitución trigonométrica. Entonces tenemos la integral de x cubo raíz cuadrada de x cuadrado más 4. Recuerden que en este tipo de integrales no tenemos funciones trigonométricas dentro del argumento, pero sí tenemos que identificar si tenemos el radical, ¿cierto?, en este caso con la forma x cuadrado más a cuadrado. Cuando teníamos esa forma, la razón trigonométrica a utilizar para la sustitución es tangente. Veamos entonces si ubicamos nuestro triángulo y en nuestro ángulo, entonces la razón tangente de teta es cateto opuesto, ¿cierto?, dividido por cateto adyacente. ¿Ya? En este caso era variable dividido por la constante, y la constante es el a. En este caso el a es 2, porque tengo 4, 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces nos va a quedar x dividido en 2. Entonces cateto opuesto siempre variable y después constante. Cateto opuesto x y adyacente 2. Si tengo estos dos catetos, la hipotenusa va a ser entonces la suma de los cuadrados de cada uno de ellos, es decir, 4 más x cuadrado. Y ahí estaría nuestro radical, que está también en el argumento de la integral. Enseguida ahora despejamos x, nos va a quedar 2 tangente teta igual x. Encontramos la diferencial, la derivada de tangente, ¿cierto?, es secante cuadrado teta de teta igual de x. Y además buscamos una razón trigonométrica que relacione el radical con la constante. Y eso sería entonces secante. Secante es, recuerden, hipotenusa dividido por adyacente. Entonces va a ser raíz cuadrada de 4 más x al cuadrado dividido en adyacente, que es 2. Con esto entonces volvemos a la integral a sustituir, ¿cierto?, estas razones trigonométricas. X, ¿quién era? Era 2 tangente teta, entonces ahora está el cubo, nos va a quedar 2 al cubo tangente cubo de teta, ¿ya?, por el radical x cuadrado de x cuadrado más 4, y eso va a ser, si lo despejamos acá, va a ser 2 secante de teta
por dx, y el dx es 2 secante cuadrado teta de teta. Entonces 2 secante cuadrado teta de teta. Luego todos los términos numéricos, ¿cierto?, los podemos multiplicar. Tenemos 8 por 2, 16, y por 2 entonces 32. Y tenemos tangente cubo de teta por secante cubo de teta de teta. Entonces en este caso vemos que tenemos ahora un producto de potencia, ¿cierto?, trigonométrica, donde la tangente tiene un exponente impar. Y para ese caso, ¿qué hacíamos? Teníamos que quitar un factor secante por tangente. Entonces, si quitamos un factor secante y otro factor tangente, nos va a quedar tangente cuadrado de teta por secante cuadrado de teta y por secante de teta por tangente de teta. ¿Ya? Y luego teníamos que sustituir este tangente cuadrado por secante cuadrado menos 1, dejar todo en secante. Entonces nos va a quedar este tangente cuadrado como secante cuadrado de teta menos 1, ¿ya?, por secante cuadrado de teta por secante de teta por tangente de teta de teta. Recuerden que este factor es el que hay que mantener. De esa forma vamos a poder hacer un u, esa sustitución la vamos a escribir acá, un u igual a secante, y el de u entonces va a ser secante de teta por tangente de teta de teta, ¿ya?, que es el término que hemos estado guardando. Entonces nuestra integral ahora nos va a quedar 32, cambiamos, el secante cuadrado es u, me va a quedar u cuadrado menos 1 por u cuadrado y por du. Y luego entonces tendríamos que multiplicar y separar, ¿cierto?, para poder integrar usando simplemente las reglas básicas. Entonces nos va a quedar 32 integral de u a la cuarta de u menos 32 integral de u cuadrado de u. Usamos la regla de las potencias, nos quedaría u a la quinta dividido en 5 menos 32 u al cubo dividido en 3 más c. Y por último debemos sustituir el u, que es secante. Entonces nos va a quedar 32 quinto y nos va a quedar entonces secante a la quinta de teta menos 32 tercios secante al cubo de teta más la constante c.